Hoy es uno de esos días donde es fácil ser el maestro de ceremonia, porque los presentadores y ponentes no necesitan que uno hable mucho de quiénes son, porque todo el mundo los conoce, y le puede dejar todo el tiempo necesario para que ellos puedan hacer sus respectivas presentaciones. Pero no está de más agradecerle a cada uno de ellos de antemano el que hayan sacado de sus extremadamente cargadas agendas para aceptar esta invitación, y a nuestro profesor en la Escuela de Derecho, el licenciado Héctor Luis Acevedo, por ayudarnos a juntarlos en esta ocasión para la presentación de este libro. Tendremos en turnos sucesivos de presentación al señor Néstor Duprey Salgado, quien también es historiador y analista político, y al licenciado José Alfredo Hernández Mayoral, quienes estarán haciendo los comentarios particulares en torno a la obra que se presenta, seguidos entonces del autor, el doctor Carlos Zapata Oliveras, y de unas palabras que recojan el seguir de estas presentaciones a cargo del licenciado Héctor Luis Acevedo. Sin más, dejo con ustedes a Néstor Duprey Salgado. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. Todavía no funciona. Muchas gracias al... Yo tengo la virtud o la desgracia de hablar duro, así que no debo tener problemas. Muchas gracias al decano Frontera por sus palabras. Buenos días a todas y a todos, particularmente a las y los estudiantes que están aquí en la mañana de hoy. Primero que nada, quiero expresarles mi alegría de estar aquí en la mañana de hoy. La liturgia de la puesta en circulación de un libro siempre es para mí motivo de alegría, porque es un triunfo frente a la mediocridad y el sinsentido que rodea mucho de nuestra vida colectiva en estos tiempos. En este caso en particular, tengo varios motivos adicionales de alegría. En primer lugar, siempre es grato venir aquí a Ponce, a este campus tan particular y tan hermoso como es el de la Pontificia Universidad Católica, y disfrutar de las atenciones de su presidente, el hermano y amigo Jorge Iván Vélez Arocho, y su esposa Angie, y todo su equipo de trabajo, a quienes agradezco la invitación para estar aquí en la mañana de hoy. Más aún, me siento particularmente agradecido de poder compartir esta presentación con un amigo de verdad y de siempre, en la coincidencia y en la diferencia, pero siempre en la franqueza, como es mi amigo José Alfredo Hernández Mayoral. En segundo lugar, para mí más que una alegría es un honor que el autor de la obra que presentamos hoy haya tenido a bien solicitarme unas palabras sobre su más reciente libro. Y es que los investigadores históricos en Puerto Rico tenemos una deuda de gratitud con quien considero el mejor historiador sobre el siglo XX político puertorriqueño, particularmente sobre la figura de don Luis Muñoz Marín, el doctor Carlos Zapata Oliveras. No conozco un historiador que haya tratado con mayor rigor académico, atención al detalle y estudio de las fuentes primarias disponibles la figura de Muñoz Marín, como ha hecho el doctor Zapata Oliveras. Los que hemos proseguido el estudio de este complejo personaje de nuestro pasado inmediato, debemos mucho y caminamos aupados sobre los hombros del trabajo realizado por Carlos. Por eso, espero que mis palabras sean un humilde testimonio de agradecimiento a nombre de las y los historiadores de Puerto Rico. Y en esa onda de justicia, quiero comenzar mis comentarios en torno al libro
Luis Muñoz Marín, Estados Unidos y el establecimiento del Estado Libre Asociado, que presentamos hoy. Omito del título la referencia que hace el mismo a un periodo histórico específico, el que comprende de 1946 a 1952. Y es que creo que ese corsé cronológico no le hace justicia al texto. Quien lo mire por primera vez sin husmear en su contenido, podría pensar, si conoce la obra previa del doctor Zapata, que el mismo es una mera continuación del libro de independentista a autonomista, La transformación del pensamiento político de Luis Muñoz Marín, 1931 a 1949, publicado por la Fundación Luis Muñoz Marín en el año 2003. Más aún, podría pensar que el libro que tenemos ante nuestra consideración es una mera reedición del primer libro del doctor Zapata, Nuevos Caminos hacia Viejos Objetivos, Estados Unidos y el establecimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1945 a 1953, publicado por la editorial Edil en una injusta edición en el año 1991. Ninguna de las dos premisas anteriores, a mi modo de ver, es correcta. Y es que el libro que hoy nos regala el doctor Zapata es, a mi modo de ver, la síntesis abarcadora de sus largos años de investigación sobre la figura de Luis Muñoz Marín, su evolución ideológica y, más importante aún, sus estrategias de negociación frente a los Estados Unidos en su camino a enfrentarse para resolver el dilema colonial de Puerto Rico. El libro que presentamos hoy sintetiza y desborda los contornos cronológicos de los dos trabajos anteriores, brindándole al lector la más abarcadora, documentada y objetiva mirada al camino y los obstáculos atravesados por Luis Muñoz Marín, los pabellones enarbolados y los jirones dejados a la vera del camino. El libro que presentamos hoy divide 569 páginas en 5 detallados capítulos con abundantes, subrayo, abundantes notas al calce. El mismo nos cuenta las estrategias y decisiones tomadas por Muñoz Marín en su afán de encontrar una síntesis al dilema planteado a él y por él, de cómo adelantar la causa de un mayor gobierno propio para los puertorriqueños sin poner en riesgo su relación política y económica con los Estados Unidos. En el primer capítulo, Antecedentes, el autor resume magistralmente, a mi modo de ver, el contenido de gran parte de su segundo libro, inmediato antecesor de este, como ya señalé, donde describe la ruta seguida por Luis Muñoz Marín en su relación con la administración demócrata de Franklin Delano Roosevelt y su empeño de obtener del Congreso de los Estados Unidos una oferta de independencia con garantías económicas para Puerto Rico y la preservación de muchos de los elementos de esa relación con dicho país, que acercaban más, como señala el doctor Zapata, la propuesta independentista de Muñoz Marín a una opción soberanista de asociación, lejos de lo que era la noción clásica de independencia conocida entonces por los Estados Unidos. En ese primer capítulo, el doctor Zapata abunda sobre el enfrentamiento entre Muñoz Marín y el senador Millard Tydings y los 3 proyectos de independencia radicados por este legislador sureño en los años 1936, 1943 y 1945-46, y las lecciones que, de acuerdo al autor, Muñoz Marín deriva de esa experiencia, lo que marcará su futuro acercamiento a las negociaciones con el Congreso de los Estados Unidos, en las cuales el senador Tydings no será actor principal, y cómo esas enseñanzas, esas lecciones que recibe Muñoz en ese proceso condicionarán la transformación ideológica que con mayor claridad expresará Muñoz Marín a partir de 1946. El segundo capítulo del libro describe el complicado camino de la ley de gobernador electivo durante los años 1946 y 1947, el azaroso y accidentado proceso que culmina en el nombramiento del gobernador Jesús T. Piñero, así como el desarrollo de la plebiscitaria campaña electoral de 1948,
planteando el doctor Zapata muy correctamente que las elecciones de 1948 serán las primeras y quizá las únicas que tienen verdadero carácter plebiscitario en la historia de Puerto Rico. Tanto en este como en el primer capítulo, me parece importante cómo el autor rompe con el insularismo historiográfico, sin abusar de este término, de insularismo, porque va y nos distraemos con los eventos de días recientes y tengo que resistir esa tentación. Y coloca en el contexto geopolítico del final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, la acción de Muñoz Marín, quien además tiene que lidiar con los primeros y no muy agraciados pasos de la administración demócrata del presidente Harry S. Truman. Y es que este libro, además de sintetizar admirablemente la evolución y actuación de Luis Muñoz Marín en el tema del estatus político, representa para mí el mejor estudio hasta el momento que se ha publicado sobre la administración presidencial de Harry S. Truman y su relación con Puerto Rico. Los siguientes 3 capítulos del libro detallan el proceso de redacción y aprobación de la Ley 600, así como el proceso de negociación en Puerto Rico y los Estados Unidos conducente a la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado durante el periodo 1950 a 1952. El tercer capítulo describe el proceso en cuanto a la Ley 600. El cuarto capítulo detalla los eventos acaecidos en paralelismo cronológico con la convocatoria y deliberación de la Convención Constituyente, particularmente la insurrección nacionalista de 1950 y la reacción al proceso constitucional de los partidos de oposición, independentista y estadista. Y ya el quinto capítulo nos lleva a través del proceso de aprobación y ratificación de la Constitución y los tropiezos y enmiendas en el camino durante ese año de 1952. Es en estos 3 capítulos que tenemos el espinazo historiográfico del libro. Destacan en ellos, a mi modo de ver, los siguientes aspectos que el doctor Zapata, mediante el detallado uso de fuentes primarias, tanto puertorriqueñas como estadounidenses, describe. En primer lugar, el proceso de elaboración de la nueva propuesta autonómica del Partido Popular Democrático durante los años 1947 y 1948 y el rol fundamental en el diseño de la misma del doctor Antonio Fernández Hissén. Segundo, las complicadas negociaciones al interior del equipo negociador puertorriqueño, previo a la presentación de lo que se convertiría eventualmente en la Ley 600 en 1950, en particular, la decisión de no hacer una referencia más explícita en el documento al reclamo de soberanía para Puerto Rico y cuánto esto facilitó o complicó la negociación a su vez con los funcionarios de la administración Truman y el liderato congresional. Y en tercer lugar, como apuntara previamente, el libro presenta como pocos en cuanto a detalle descriptivo el contexto local en Puerto Rico previo a la deliberación de la Convención Constituyente, particularmente la interrelación con este proceso de la insurrección nacionalista de 1950 y la interacción del Partido Popular y Luis Muñoz Marín con la actitud de los líderes de los partidos de oposición de cara al proceso constitucional. En cuarto lugar, los avatares de este texto en su accidentado tránsito hacia la ratificación tanto por el pueblo de Puerto Rico como por el Congreso de los Estados Unidos. Hay un aspecto particular del libro que me parece que lo distingue de otros textos que abordan el mismo periodo histórico y la misma temática. La literatura historiográfica sobre Luis Muñoz Marín oscila entre la geografía y la condena, resultando escaso el acercamiento objetivo inherente al ejercicio historiográfico. El doctor Zapata camina, a mi modo de ver, este pedregoso sendero con una interpretación anclada en los datos, en los documentos, en la evidencia ante sí, que me parece aclara la dimensión particular de este proceso. Sugiero muy humildemente las siguientes pistas o claves de lectura a manera de preguntas
que entiendo pueden llevar al lector a una justa, por lo abarcadora, evaluación del libro, ya que siempre he creído que la función primordial de un presentador es cucar la curiosidad del potencial lector. En primer lugar, era inevitable concluir, como hizo Luis Muñoz Marín durante este periodo, que el Congreso de los Estados Unidos no estaba dispuesto a conceder la independencia a Puerto Rico al finalizar la Segunda Guerra Mundial bajo condiciones económicamente favorables. No se trató más de un cálculo electoral o una sobreestimación del ambiente congresional conservador que de una negativa de los actores políticos norteamericanos a nivel legislativo. Igual interrogante podría levantarle a algunos la hipótesis amplia y detalladamente argumentada por el doctor Zapata en cuanto a la ambigüedad calculada de Muñoz Marín y Fernández Hicén de utilizar un discurso minimalista en Washington, es decir, plantear en Washington que lo que el pueblo de Puerto Rico pedía no alteraba fundamentalmente la relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos, y a contrario censo, un discurso maximalista en Puerto Rico en cuanto al alcance de lo obtenido, tanto en 1947 como en el proceso de 1950 a 1952. Anclados ambos discursos en las aristas convenientes de un ambiguo expediente congresional. En tercer lugar, ¿cuán conveniente fue y por qué se decidió en esa dirección abandonar la transitoriedad de la fórmula autonómica y darle carácter de permanencia a una opción política concebida originalmente como una parada en el camino hacia la plenitud del gobierno propio? El doctor Zapata cuenta con detalle los contornos de la decisión la discusión y la decisión de convertir por parte de Luis Muñoz Marín al Estado Libre Asociado en un estatus permanente, descartando la consulta originalmente sugerida en el programa del Partido Popular Democrático de 1948 entre independencia y estadidad una vez se lograra la aprobación de la Constitución. ¿Por qué no se mantuvo como opción en la negociación la eventual independencia de Puerto Rico? ¿Falta de receptividad, temor o cálculo electoral? Un elemento adicional presente en el libro es la contrastante relación de la élite popular democrática y la administración Truman. El autor nos muestra una administración demócrata por momentos comprensiva y por otros presa de un tradicional ojo imperialista hacia los asuntos de Puerto Rico, como revelan los zigzagueos en torno a la ley del gobernador electivo y la timidez de miras en cuanto al alcance del gobierno propio en la opción autonómica, vista con un prisma mucho más limitado en Washington que en San Juan. En los asuntos que acabo de señalar y en las contestaciones que el autor brinda en su obra, creo se encierra la gran aportación de este libro. Presenta la negociación entre la administración Truman y Muñoz Marín y el liderato del PPD tal como fue, con sus conquistas limitadas y sus frustraciones crecientes, envueltas en un cúmulo de bienintencionadas ambigüedades que, lejos de resolver las carencias del Estado Libre Asociado, autominaron el camino, a mi modo de ver, para su posterior desarrollo. La magnificación de las pequeñas victorias dio eventualmente municiones a los adversarios de la opción autonómica para poder puntualizar sus limitaciones, creando una porosa condición política frágil en sus bases y sujeta a una buena fe en la interpretación norteamericana que duró y logró muy poco. Haría muy bien, entiendo yo, el liderato del actual Partido Popular Democrático, el de hoy, no el de Luis Muñoz Marín, en repasar con detenimiento las páginas de este libro. La ambigüedad aquí descrita
no rindió frutos perecederos. Las páginas de este libro reflejan la tenacidad, la astucia, la angustia, los sinsabores y los efímeros triunfos de una generación que creyó y actuó bajo la premisa de que buscaban y lograban, por lejano que fuera su aspiración original, lo mejor posible para Puerto Rico en aquel momento. Tan seguros estaban de que lo posible no era lo deseable, que en la soledad de sus conciencias y en sus más íntimas cavilaciones, hoy públicas gracias al rigor de historiador del doctor Zapata, reconocían que la obra, lejos de ser perfecta, era un lienzo a medio pintar. Como demuestra el doctor Zapata, les faltó tiempo, les faltó mejor ambiente y les faltó mayor comprensión de los Estados Unidos. No les faltó ni tenacidad ni valor, como demuestra la lectura de este libro. Lo que ayer faltaba de ambiente y receptividad, hoy sobra. Lo que falta es la tenacidad y el valor, lamentablemente. La historia que narra el libro del doctor Zapata no tiene un final feliz, pero es un relato realista que coloca en su justa evaluación histórica las conquistas y las carencias de este complejo proceso de parto constitucional. Sus lecciones son contundentes, sus conclusiones son avasalladoramente probadas y más aún abren, como en los demás trabajos del doctor Zapata, pistas para futuras investigaciones nutridas, como doy fe, porque así lo he hecho, de la documentación citada y puesta a disposición de futuros historiadores. Gracias al doctor Zapata nuevamente por esta obra, culminación fulgurante de una disciplinada y dedicada faena de historiador y de alumbrador. Muchas gracias.